Es un conflicto que nace desde la voluntad internacional. Mientras algunos de los imperios más importantes de la historia daban señales de su gran fin, otros fortalecían sus fronteras. Es necesario retroceder en la línea histórica para comprender qué es Palestina. Como punto de partida, Palestina a lo largo de la historia, los registros mesopotámicos y del norte de Siria indicaban los nombres de las regiones situadas al sur del Levante, en el tercer milenio antes de Cristo. Este Levante era conocido enteramente en ese periodo como Amurru o Tierra Occidental. Se la conoce desde el siglo XVIII a.C. como la tierra de Canaán, y muy probablemente el origen de la palabra Palestina sea Filisteba, que fue mencionada en los registros asirios. Uno de los reyes asirios lo mencionó en el año 800 a.C. Sus fuerzas subyugaron y obligaron a su pueblo a pagar impuestos. Según los fundamentos arameos, Palestina se denominaba a la tierra costera en la parte sur de Siria, que se extendía hasta el Sinaí en el sur y el valle del Jordán en el este. En la época romana, el nombre Palestina se aplicó a toda Tierra Santa. En cuanto a la era islámica, Palestina era parte del Levante. Palestina es la última de las regiones de este Levante, del lado de Egipto. Su territorio continental es Jerusalén y entre sus zonas se encuentran las ciudades más famosas como Ashkelon, Ramallah, Gaza, Nablus y Beit Jibri. Palestina era conocida como Palestina Jun durante sus divisiones administrativas del Estado Islámico y desde ese periodo Palestina ha llevado ese nombre. Palestina fue conocida por su agricultura, así como la industria de la alfarería. Estamos hablando de los años 5500 a.C. Por ejemplo, herramientas de cobre desde los años 4000 al 3150 a.C. y herramientas de bronce en los años 3150 a 1200 a.C. Entre los más famosos de estos pueblos se encuentran los cananeos, los amorreos y los arameos. Estos pueblos establecieron civilizaciones, especialmente los cananeos, que inventaron la escritura y establecieron grandes ciudades en Palestina, dando los nombres con los que se conocen hasta la actualidad. En el año 636 d.C., los ejércitos de conquista islámica lograron liberar Palestina y esta pasó a formar parte del Estado Árabe Islámico. Palestina fue testigo de recuperación y prosperidad durante la era árabe, a pesar de lo que sufrió durante las cruzadas. Siguió siendo eficaz a la hora de dar forma a los acontecimientos de la historia árabe, incluso durante la era del dominio otomano, que duró 4 siglos. En el siglo XIX, el movimiento sionista comenzó sus esfuerzos por establecer una patria para los judíos en Palestina, bajo falsas pretensiones históricas.
Este movimiento trabajó para dirigir a los pioneros judíos a Palestina procedentes de Rusia, para establecerse en el ámbito agrícola, y estableció muchos asentamientos con el apoyo de judíos ricos como el barón Lionel Rothschild. Después del primer Congreso Sionista Mundial, que se celebró en la ciudad suiza de Basilea en el año 1896, el movimiento sionista inició intentos de controlar efectivamente Palestina en lugar de retrasar los asentamientos, intensificando las oleadas de inmigrantes judíos y estableciendo nuevos asentamientos para acomodarlos. El 16 de mayo de 1916 se firmó el Acuerdo Sykes-Picot, que estipulaba que Palestina sería puesta bajo el mandato británico tras el fin de la Primera Guerra Mundial, y el 12 de noviembre de 1917, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, emitió una declaración estipulando el establecimiento de una patria nacional para los judíos en Palestina. Gran Bretaña trabajó para proporcionar instalaciones y apoyo a las oleadas de inmigración judía a Palestina y así aumentar el número de asentamientos judíos en la zona. El pueblo palestino comenzó a enfrentarse a los movimientos sionistas y británico mediante resistencia armada y manifestaciones. Hubo la Revolución de 1921, la Revolución de Burak de 1929, la Revolución de 1936, que se renovó en 1937 y continuó hasta 1939. Al mismo tiempo, Gran Bretaña continuó confiscando y judaizando tierras, mientras las Naciones Unidas abordaban la cuestión palestina, emitiendo la resolución de partición el 29 de noviembre de 1947, que estipulaba el establecimiento de dos estados, uno árabe y judío, totalmente independientes. Los acontecimientos continuaron y la resistencia se intensificó hasta el estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí el 15 de mayo de 1948, que estalló después de que Gran Bretaña se retirara oficialmente de Palestina. Entre sus resultados estuvo el establecimiento del Estado de Israel y su anexión de la mayor parte de Palestina, además del desplazamiento de la mayoría del pueblo palestino de sus ciudades y aldeas bajo la presión de grupos de organizaciones sionistas que cometieron masacres contra el pueblo palestino para obligarlo a abandonar su tierra. El pueblo árabe palestino se convirtió en refugiado en campos repartidos por los países vecinos. Después de la guerra de 1948, lo único que quedaba de Palestina era Cisjordania, que estaba sujeta a la administración jordana, y la Franja de Gaza, que estaba sujeta a la administración egipcia. Mientras el pueblo palestino continuaba su resistencia a la ocupación con la esperanza de regresar y liberar la tierra mediante operaciones guerrilleras concentradas entre los años 1951 y 1956, a las que Israel respondió con ataques que se cobraron un gran número de vidas de los palestinos. En noviembre de 1956, Israel participó en una agresión tripartita que incluyó a Gran Bretaña y Francia contra Egipto, durante la cual ocupó la Franja de Gaza y la península del Sinaí, y luego se retiró de allí en marzo de 1957 bajo la presión internacional. La Intifada, 1987. Ante los sucesivos fracasos bélicos, los palestinos se organizaron dentro de los territorios ocupados. Tras 2 décadas de dura ocupación de sus territorios, en 1987 estalla la primera Intifada, el levantamiento popular contra los israelíes. Los palestinos se enfrentaron al ejército con piedras, palos, molotov y armas caseras en la revuelta árabe más intensa del año 1936. Ese mismo año se fundó en Gaza Hamas, el grupo islamista y partido político con el objetivo de exterminar Israel. En 1994, la revuelta palestina acabó con la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y el nacimiento de la Autoridad Palestina, germen de un futuro Estado palestino y cuyo líder, Yasser Arafat, se convertía en el interlocutor con Israel. La paz parecía más cerca que nunca, sobre todo cuando el 4 de mayo de 1994, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y Arafat ratificaban en el Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina. El triunfo de Hamas. Tras el enésimo fracaso de cualquier plan de paz y del abandono israelí de los territorios ocupados,
La violencia regresó a las calles de Gaza y Cisjordania en el año 2000. 6 años más tarde, el grupo y partido político islamista Hamas ganaría las elecciones en Gaza y se haría con el control de la franja desde donde ha llevado a cabo una dura oposición armada contra Israel. الآن حزام ناري متواصل على محيط منطقة هذه المشاهد المباشرة الآن على محيط منطقة الشيخ زايد. حزام ناري الآن في محيط مستشفى I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. All of this of front of the world. They lie to the world that they kill the parties, but they kill the people of Gaza, their dreams and their future. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al-Shifa hospital to keep us from bombing. We suddenly run out of death more after bombing the hospital. The occupation is starving us. We don't find water, food, and we drink from the unusable water. We come now to shout and invite you to protect us. We want to live, we want peace, we want to judge the killers of children. We want medicine, food and education. And we want to live as the other children live. You have a picture here even, you can see how we used to live together. And we babysat each other's children. We lived in total peace. That is why the very religious around the world, we stand in total support. We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So we the religious communities stand in opposition. How do you oppose the Zionist movement? Well, the first thing is we believe, first of all, we do not accept it. We do not participate with them. We have the very religious communities does not serve in the army, certainly not. They don't go voting. They have nothing to do with the state. We have a rabbinate there. In 1947, 1948, the chief rabbi was Rabbi Dushinsky. The Zionists then turned out to be very successful in having the United Nations, through Britain, to get recognized. So Rabbi Sonnenfeld, Rabbi Dushinsky, of blessed memory, this is the records of the United Nations. In 1947, a declaration before the United Nations, he said, "We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine." Este fue el último directo del periodista palestino Mohamed Abu Khattab. المشاهد التي رأيناها على الشاشة
Una hora después, este periodista de la cadena Palestina TV fallecía junto a 11 miembros de su familia en un bombardeo del ejército de Israel contra la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Este es el momento en el que sus compañeros descubren la muerte del reportero palestino. إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط. نحن نمضي واحدا تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة. El periodista acabó su conexión quitándose el chaleco y el casco como símbolo de la desprotección de la prensa en la Franja de Gaza. Con Mohamed ya son más de 34 los periodistas que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. حسبنا الله ونعم الوكيل. عم بنناشد الصليب الأحمر، بنناشد الجميع. احنا بننقصف داخل مستشفى النصر للأطفال. حاسة حالي إذا متت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كليتهم راحوا. Y yo le trato de oír